Esta es la W y como siempre al mediodía sigue la W. Hoy con un numeral que vamos a tratar de ver en positivo. Numeral comprar colombiano es porque, Paola, sin duda alguna, en este momento en que la economía colombiana, bueno, la economía global está atravesando por una situación de emergencia bastante delicada, en que el país entero está viendo cómo se reducen las plazas de empleo, cómo algunas empresas tienen que cerrar sus puertas, pues el llamado a comprar colombiano se convierte también en un llamado a defender a las empresas, pero sobre todo a defender los puestos de trabajo. Comprar colombiano puede ser hoy, o podría ser hoy, una salida viable en el marco de la emergencia. Sí, Juan Pablo, y todo esto surge de una idea también que ha propuesto la ANDI, que es el gremio de los empresarios, de los industriales en Colombia, un decálogo de soluciones para reactivar la economía. Como usted lo dice, pues digamos que principalmente o su principal conclusión de todas estas propuestas es la reactivación o la protección de la industria nacional, porque lo que dice la ANDI es que después de toda esta crisis, pues se van a intensificar todas esas guerras comerciales. Recuerde usted la que vimos entre Estados Unidos y China. Y además, pues la confianza de otros países en estos países emergentes pues va a ser menor que la que es ahora, y por eso se está proponiendo entonces prácticamente que cerrar las puertas, algunos lo pueden ver así, cerrar las puertas, proteger la industria nacional y que todo lo que se compre y se venda dentro del país sea absolutamente colombiano. Incluso se habla de, por ejemplo, en las licitaciones de obras de mega infraestructura, que solo se deje participar a empresas colombianas, o que los productos, los insumos que se compran para estas obras sean colombianos, y de esta forma pues reactivar. De todas formas es una propuesta, Juan Pablo, que ya genera polémica porque algunos dicen... No, esto es proteccionismo. Exacto, se enloqueció la ANDI, pero pues la ANDI también dice esto para evitar el dumping, que usted sabe, Juan Pablo, es esa práctica comercial en la que se venden otros productos de otros países que llegan importados por debajo del costo de producción, muy baratos, y pues eso hace que se elimine a todos los competidores y que por supuesto se afecte a la industria nacional. Numeral, comprar colombiano es. A ver, Andrea, ¿qué es lo colombiano? Producto colombiano, lo más reciente que usted ha comprado nacional, incluso en esta temporada ya de pandemia. Pues mire, Arturo Calle, Only, también es una de esas industrias que están pidiendo incluso ayuda por estos días, y que sí es muy importante hacer énfasis en esto. Y también, por ejemplo, artesanías de Colombia. ¿Se acuerda usted las mochilas Guayú? Claro. Que también entrevistamos aquí a los artesanos, también ese producto lo compré. Listo, compras colombianas. Mauricio, usted, más allá de los productos alimenticios, que son muchos los nacionales, ¿ha comprado algún producto de fabricación colombiana en las últimas semanas en el marco de la pandemia? Sí, señor, justamente pues como decía ahorita Andrea, recuerde que entrevistamos hace unos días a una artesana de la Sierra Nevada. Le compré 2 mochilas muy bonitas que me llegaron esta mañana. ¡Qué bueno! Entonces, ¿y le llegaron hoy? Bueno, pues llegaron hoy. ¡Qué bueno! Me las enviaron el jueves y llegaron hoy. Numeral, comprar colombiano es. Comprar colombiano es. 8409 Darío dice, numeral, comprar colombiano es apoyar todo lo que se produce con talento humano. @Gloria Acevedo Gom. Numeral, comprar colombiano es frenar la pobreza oculta y la visible, no a las importaciones. Yo creo que esa es la primera pregunta con la que podemos abrir este panel. Tenemos unos invitados muy especiales, Paola. Está con nosotros la exministra de Comercio, economista. Ella es Cecilia López Montaño. Doctora Cecilia, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pero no soy exministra de Comercio. No, usted fue ministra de Agricultura. Sí, claro. Sí, no. Aquí me hicieron mal la guía, pero yo sí la recuerdo usted en Agricultura. Alejandro Useche, profesor de Economía de la Universidad del Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes para todos. Y Camilo Herrera, el CEO de la firma Radar, una de las firmas de seguimiento al consumo en el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, Camilo Herrera, Alejandro Useche, Cecilia López. En segundo se va a unir a nosotros un empresario. Yo quiero comenzar con el profesor Useche en la Universidad del Rosario. Cuando se habla de comprar colombiano ¿usted sí ve la posibilidad de que una industria colombiana pueda soportar o pueda convertirse
en un dinamizador de la economía o nuestra industria está, digamos, entumida, está demasiado pequeña, demasiado cruda y solamente en algunos sectores podríamos ver la posibilidad de un movimiento y un crecimiento en medio de la emergencia? Sí, definitivamente esta es una de las medidas que no solamente se están promoviendo en Colombia, sino alrededor del mundo. Y es que no es algo nuevo, estamos viviendo una época que muchos están llamando la desglobalización, que se está dando a partir de la gran crisis que sufrió el mundo en el año 2008, 2009, en donde se empiezan a tomar medidas, de hecho, proteccionistas alrededor del mundo y se fomenta el consumo de la industria local. Entonces, sí, estoy de acuerdo, es una de las medidas que se tiene que hacer en este momento, que muchos países están haciendo alrededor del mundo, pero que, como seguramente lo discutiremos en unos minutos, hay que mirarla con muchísimo detalle. Sí, pero de todas formas, profesor Useche, bueno, se fomenta y se protege la industria local, que es un punto muy importante, pero hay que mirar también la otra parte de esto, que es los consumidores, porque al solamente comprar o vender colombiano, pues estamos hablando de precios mucho más altos que, por ejemplo, de los productos que se pueden importar a Colombia, ¿no? Claro, aquí, como en cualquier otra discusión económica, tenemos que mirar las dos caras de la moneda. Por un lado, se trata de incentivar la industria local, el empleo, fomentando el consumo de lo que es hecho en el país. Pero al tiempo tengamos en cuenta que también hay muchas cosas que el país necesita importadas. No podemos producir todo en Colombia, somos muy dependientes de materias primas, de maquinarias. Es decir, así no queramos, tenemos que seguir importando una cantidad de cosas. Y hay un punto que creo que es el de mayor debate en este momento frente a la propuesta de la ANDI, y es que está bien incentivar, creo yo, el consumo de lo local en una época de crisis, pero también hay que mirar si las compras del sector público deberían hacerse siempre locales, porque aquí se entra en un debate muy interesante y es de que no se estaría cumpliendo un criterio de selección técnico y que habría posibilidades más bien de fomentar la corrupción con la obligatoriedad de que el Estado compre lo hecho en el país por encima de cosas importadas que pueden ser también de buena calidad y, como lo acabas de mencionar, incluso más baratas. Doctora Cecilia López, usted fue directora nacional de planeación. Usted tiene una visión muy clara sobre la realidad de nuestro país en términos económicos, pero sobre todo la realidad de nuestra industria. La industria colombiana tiene la capacidad de poder atender una demanda como la que tiene el país en sus distintas ramas a la hora de pensar y de soñar con una gran reactivación del sector productivo. Mire, estoy de acuerdo con Alejandro en que esta es una propuesta que hay que medir, hay que analizarla con mucho cuidado. Primero, lo estamos viendo, acuérdense la carátula del Economist, creo que hace 2 o 3 semanas, que decía adiós a la globalización. O sea, obviamente esto es una muestra de la desesperación que están sufriendo las empresas nacionales frente a lo que está pasando. Pero mire, primero, no tenemos todo lo que necesitamos, Alejandro lo ha dicho. Segundo, tenemos que tener mucho cuidado, que ya se cometió un pecado hace mucho tiempo cuando se sobreprotegió una industria que se volvió absolutamente ineficiente. ¿Cuántas veces financiamos a Fabricato, por ejemplo? ¿Sí? Es una de las que me acuerdo. Y no podemos volver a caer en eso. Y tercero, yo no sé si la ANDI ha medido, que yo entiendo que están desesperados, las consecuencias de que eso quiere decir. Esto quiere decir cambiar la demanda externa por la demanda interna. Y eso implica cambiar todo lo que han dicho sobre el empleo. Cambiar totalmente toda su idea de que hay que minimizar los costos de la mano laboral. Empezar a mirar el trabajo como demanda, no solamente como costos. Entonces esto es una salida desesperada. Tiene cosas que pueden ser positivas sin duda, pero esto no es así de fácil. Esto hay que sentarse muy bien, analizar dónde se puede, ¿sí? ¿Qué se puede estimular? Y volver a la política industrial que durante 30 años nos dijeron que era un pecado. Es un viraje tan grande que me parece que hay que simplemente sentar a analizarlo muy cuidadosamente. Pero a mí lo más interesante, que sí quiero que la Andy me explique, y hay que preguntarle a Bruce, bueno, ¿qué van a hacer con la mano de obra? Ustedes que quieren exprimirla al máximo, ahora van a depender de la demanda interna. Como les digo, muy interesante el debate, pero mucho más profundo de lo que lo quieren mostrar en principio. Doctora Cecilia López, frente a los productos nacionales que estarían llamados a que se apoyaran, ¿cuál cree usted desde su experiencia que podrían ser esos productos
para que se incentive, para que se desarrolle, para que se pongan en el mercado, para que la gente compre, para que se lleven al exterior, como esa manera de incentivar para que haya más productividad de todos estos elementos. Yo aquí tengo un sesgo muy personal, y es el sector agropecuario. Por ejemplo, a mí me pareció inconcebible que este ministro de Agricultura, que, perdónenme, pero no me medie, en estos momentos, hubiera decidido bajar los aranceles de granos, de maíz, trigo y cebada, cuando es evidente que mucho de eso lo podemos producir en Colombia. Puede que no, en el caso de cebada no todo, pero y el trigo no todo, pero sí se puede. O sea, yo creo que la reactivación en esto de compremos colombianos, el papel que puede jugar no solamente la reactivación del sector agropecuario como tal, sino de la agroindustria, ¿sí? Puede ser muy importante, y ahí sí veo una posibilidad de reactivar un sector que lo han tenido muerto, entre otras porque le cayó la plaga de haber sido el punto 1 de La Habana, que eso lo vetó. Pero yo creo que en la reactivación, yo oigo ruido, en la reactivación del sector agropecuario y de la agroindustria, ahí sí hay una posibilidad de hacer mucho en términos de las posibilidades que tiene Colombia. Mire, la FAO ha identificado a Colombia como uno de los 7 países del mundo que puede ofrecer o que puede responder al incremento de la demanda que se viene cuando salgamos de la pandemia, si es que salimos pronto, en los países en donde ha aumentado la clase media y la demanda por alimentos va a ser muy grande. Tenemos el agua, la tierra, siempre y cuando la distribuyamos, la mano de obra, siempre y cuando la saquemos de esa brecha inmensa que tenemos con la población rural. Ahí yo sí veo una posibilidad de que comprar colombiano puede ser muy, muy valioso y mucho menos complejo, digamos, de lo que podía ser en otro sector. Vámonos entonces con el hombre que tiene el termómetro, el que tiene el metro, el que conoce las cifras. Es Camilo Herrera, de la firma Radar. Él constantemente está haciendo mediciones relacionadas con el consumo en Colombia. Es tal vez uno de los grandes termómetros del consumidor en el país. Camilo, en Colombia, ¿qué se compra colombiano? ¿Qué se compra importado? Juan Carlos, esa pregunta es una trampa gigantesca. Dentro de la estructura de gasto de los hogares, uno podría decir que productos totalmente importados son cerca del 11% del gasto, 12% del gasto. Pero yo entiendo la idea y muy positiva detrás de la idea del compre colombiano detrás, pero hay muchas, por ejemplo, compañías internacionales que operan en Colombia, que generan empleo en Colombia, que uno queda en la duda si ese producto es colombiano o no. Porque, por ejemplo, las gaseosas, los panes, una cantidad de productos que llevan años en Colombia como industria. Cuando uno lanza un mensaje que solo se puede comprar colombiano y que la gente lo puede abrazar de una manera muy positiva en torno a apoyar a la industria nacional, también le estamos diciendo a la industria internacional que está en Colombia hace tantos años, la gente no lo va a volver a comprar, los estamos castigando de un solo golpe. A eso hay que sumarle dos cosas adicionales que el profesor Useche estaba contando de manera clara. Y uno es los insumos. Cecilia hablaba muy claramente ahorita del tema del maíz y el tema de la cebada, pero evidentemente, por ejemplo, la harina en Colombia se hace con trigo que viene de Canadá, si no el 95%, el 92%, es una cosa gigantesca. Y por el otro lado, todo el tema de tecnología, pues Colombia no lo produce. O sea, si decimos solo compremos colombiano, entonces le cerramos las importaciones a los computadores y a los celulares. Entonces, yo pienso, la cosa hay que ponerle una medida clara de en qué sectores, de manera clara, el colombiano puede preferir de una otra manera el producto colombiano. Pero yo desde el punto de vista del consumo y de repente separándome de la posición de muchas personas, tengo una posición distinta y es, el consumidor debe comprar el producto que lo satisfaga y le dé la mejor relación costo-beneficio. Lo que tenemos que lograr en Colombia, y afortunadamente marcas muy potentes en este país, como puede ser Ramo, como puede ser Arturo Calle, como puede ser inclusive Chevrolet, que de hecho es extranjera, han hecho cosas muy bien hechas por el país, haciendo que la gente prefiera comprar esos productos por sobre los importados, inclusive atacando el contrabando. Sí. Claro, Camilo, y adicional a eso, pues digamos que también está el tema de que muchas empresas, así sean industria nacional, pues dependen en su gran mayoría o sus insumos vienen de afuera.
eso, digamos que en cuánto porcentaje o en qué porcentaje podría aumentar sus costos si se cierra, por decirlo así, todo y solamente se compra o se permite que esos proveedores sean nacionales también. Eso depende de cada categoría. Seguramente la categoría textil, que es una categoría que usa mucho los importados, porque requiere telas, insumos en los que Colombia no tiene las líneas de producción claras ni la competitividad para hacerlo, pues evidentemente tendría un problema grande. Pero hay categorías en las que, como bien lo dice Cecilia, si uno hace un plan de choque rápido, podría uno reaccionar. O sea, claramente sembrar maíz rápido no va a ser fácil porque el maíz se demora en producirse, pero Colombia sí está en mora de hacer cultivos extensivos de maíz, cultivos extensivos de cebada, y una cantidad de cosas en las que seguramente podemos sustituir importaciones de una manera muy clara y tenemos la capacidad agrícola para hacerlo. Pero hay sectores donde efectivamente sí dependemos de manera clara de las importaciones mundiales. Entonces, decir que vamos a poder hacer pan sin el trigo de Canadá, yo no sé qué tan fácil sea una cosa de esas en Colombia, no tengo el conocimiento agrícola que tiene Cecilia, la decana de todos nosotros los columnistas de economía en Colombia, pero claramente que eso pase es una cosa de mediano plazo y requiere unas políticas muy claras. Lo que yo veo es que tenemos que apoyar las industrias que producen empleo, apoyar los productos que generan valor en Colombia y sobre todo los productos que están defendiendo el empleo en el país. Escribe a través del Facebook Live Leovani Caicedo: Colombia está en capacidad de producir su propio alimento. Lo que pasa es que en la importación de alimentos están lagarteándose los aranceles. Nelson Lara dice que comprar colombiano es una estupidez. Numeral, comprar colombiano es. En Twitter escribe Alejandro PH: comprar colombiano es monopolizar el mercado, todo lo importamos. Entonces, ¿vamos a dejar que nos impongan los precios de todo en el país? Pasa lo mismo cuando compramos celulares. Otro comentario que llega, @quiero chocolate, numeral, comprar colombiano es dejar de importar tanto productos chatarra que venden de segunda en mercados internacionales y aquí llega sin ningún control de calidad. Y colombiano de B1 escribe numeral, comprar colombiano es entender la importancia de apoyar nuestra economía. Juntos es como salimos de la crisis. Estrategias para apoyar la industria colombiana, numeral, comprar colombiano es. Andrea, sus preguntas. Esta es una pregunta para Alejandro Seche, profesor de Economía de la Universidad del Rosario, y tiene que ver con lo que expuso muy puntualmente el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, con esta campaña de impulso a las compras nacionales. Y él dice, por décadas Colombia se ha afiliado con la doctrina de apertura comercial, olvidando casi completamente las políticas de desarrollo empresarial y desarrollo industrial. La primera, sin las segundas, es ineficaz. Es la oportunidad para corregir el rumbo y contar con una estrategia completa exitosa. Profesor Alejandro, ¿quiere decir que entonces durante años él está reconociendo que vamos en el rumbo equivocado? Digamos que toda esa apertura nacional fue un error completamente y por descuidar un poco los productos colombianos, y entonces la solución también sería de fondo, tendría que ver con una política muy directa de redireccionar el rumbo, como lo dice el presidente de la ANDI. ¿Usted qué piensa? Bien, opino que la apertura económica para nada fue un error. Primero, porque Colombia, estamos hablando de una apertura que inicia en la década de los 90, era un país supremamente cerrado. Y ahí sí veíamos problemas graves para el consumidor, incluso una sobreprotección de la industria. Y de hecho empezamos a meternos en una ola mundial de apertura que era, desde mi punto de vista, necesaria. O sea, no creo que fuera un error de parte de las autoridades en Colombia haber entrado en esta ola de apertura. Y como lo comenté hace un momento, esta apertura además viene de una tendencia mundial que, si uno mira la historia larga del mundo, se presenta en ciclos. Es decir, si echamos para atrás, vemos también que cuando vino la Gran Depresión de los años 30, hubo un debate similar al que estamos teniendo hoy, en el que muchos países decidieron cerrarse, pedirle más ayudas al Estado, y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelven a abrirse. Es decir, tenemos que ser conscientes de cómo estamos entre unos ciclos y de un movimiento que es global, del cual difícilmente Colombia pues, podría ser ajeno. Entonces, hoy considero que tampoco es un error estar volviendo al debate, porque estamos pasando por unas crisis, si no la más aguda, una de las más grandes de la historia de Colombia y del mundo, en donde estos debates tienen que darse y donde, en últimas, tiene que hacerse un cambio de la política económica precisamente para responder a la situación y para defender
a segmentos de la industria local que son especialmente sensibles. Entonces, hay que hacer cambios, como tú lo mencionabas, yo creo que sí, hay que luchar contra tendencias desleales del comercio, hay que apoyar ciertos sectores de la industria local, pero tampoco nos vayamos al extremo de decir que lo que se está proponiendo en este momento es volvernos una isla, completamente aislados del mundo, sino dosificar ciertos puntos de la apertura que se ha venido haciendo, y eso sí, siendo muy conscientes de que hay un cambio grande en la tendencia que hoy se llama desglobalización. Seguramente la guerra entre Estados Unidos y China va a profundizarse, ahí vimos el Brexit, es decir, ya hay ciertos aires que están diciendo que de pronto no estamos como planeta apostándole tanto a la globalización abierta como hace unos años atrás, pero creo que no vamos en el camino incorrecto y que sí es necesario hacernos ajustes en una época tan grave de crisis como la que estamos viviendo. Claro, es que precisamente eso, profesor Useche, que propone la ANDI, pues es un tema coyuntural, un tema pues que tiene que ver con toda esta crisis que se está viviendo en el país por causa del coronavirus, y digamos que las medidas que se tomarían serían también temporales. Pero yo quiero preguntarle a Camilo Herrera sobre el tema de los precios, porque listo, nosotros impulsamos el tema, o se impulsa desde la industria, desde el gobierno, el tema de comprar colombiano, pero en muchos casos, incluso ayer veíamos en redes sociales como fue tendencia, unos emprendimientos que pues uno dice están exagerando en el cobro de estos productos, ¿sí? La ropa, los productos artesanales y demás son precios que se salen de las manos de las personas que quisieran acceder a estos productos, a estos emprendimientos colombianos, pero que definitivamente son muy altos. ¿Cómo hacer, Camilo, para, digamos, lograr un equilibrio entre los precios y la calidad? Yo creo que esa pregunta seguramente Cecilia la abordaría de una manera maravillosa, porque eso al final es un problema económico. En la medida en que uno tenga una producción muy pequeña, los costos de producir cada producto es más caro. En la medida en que yo produzca muchos productos, esos costos van a bajar porque se causa lo que nosotros los economistas llamamos economías de escala. Entonces tú con una máquina puedes producir muchas cosas y tienes los turnos de trabajadores, puedes generar trabajo. Cuando haces unidades muy pequeñas de producción, casi artesanales o artísticas, la unidad que vendes es muy costosa. Entonces, una de las cosas que ha hecho el mercado, no la economía, el mercado, los empresarios, la gente que hace la tarea todos los días, es lograr aumentar los volúmenes de producción. Para aumentar los volúmenes de compra, bajar los costos, bajar los márgenes y poder bajar los precios. Es que cada vez que tú veas un producto que de una u otra manera sea muy barato, alguien lo está pagando. Cuando es un producto muy barato, uno dice, aquí hay algo raro, o aquí hay un dumping laboral, o aquí hay contrabando, o aquí uno dice, porque es imposible con la mano de obra hacer lo que están diciendo. Y a veces cuando es muy caro, lo que pasa es que no alcanzan a producir tanto para que el precio sea bajito. Entonces, al comienzo, muchos emprendimientos tienen el gran problema de que sus precios iniciales son muy altos y eso les causa una barrera técnica para entrar al mercado. Bien, pues entonces vamos con la doctora Cecilia. Sí. La misma pregunta, Paola, ¿puedo recoger su pregunta y pasársela a la exministra? Claro que sí. Listo, doctora Cecilia. ¿Usted cómo lo ve, teniendo en cuenta que además Camilo Herrera aprecia mucho su perspectiva? No, mire, Camilo tiene toda la razón. Yo creo que todos estamos de aquí de acuerdo. Primero, esto hay que manejarlo con filigrana. Es decir, hay casos, Camilo, volviendo al caso del trigo, nosotros no podemos producir el trigo que se necesita para algo que es fundamental en la dieta colombiana, como es el pan y como es la pasta, por ejemplo, para no hablar de otras cosas. Eso es imposible. No podemos competir nunca el trigo a esos precios que se producen grandes extensiones de tierra. Aquí no hay forma. Entonces hay cosas que es absurdo llegar a decir eso. En segundo lugar, el tema del tamaño, el tema de las economías de escala, eso es cierto. O sea, si comprar colombiano quiere decir que se nos va a encarecer todo, ¿sí? Es un absurdo. Por eso es que hay que mirar esto con mucho cuidado. Obviamente habrá áreas en donde uno puede realmente estimular la producción nacional, pero por ejemplo, Camilo, el punto que tú ponías de las empresas, el pan Bimbo, por ejemplo, ¿sí? ¿Es colombiano o no es colombiano? La empresa es chilena, si no estoy mal. O sea, esto a mí me parece que lo que le está pasando a la ANDI es que están desesperados, ¿sí? Y no están midiendo, y con razón. Yo creo que lo que haría con la ANDI sería acelerar
sí, mirar esto y poner a un grupo de economistas, que aquí los hay de todos los colores, olores y sabores y todos muy buenos, ¿sí? a que voten corriente y los ayude, ¿sí? Porque esto no es tan fácil. Óigame, pero, en segundo lugar, doctora Cecilia, perdóneme, le interrumpo, porque es que entonces ahí viene una pregunta y ¿es entonces falta de una política a nivel nacional, una política de gobierno que genere un programa vigoroso para generar y crecer el sector industrial en el país? Eso es lo que nos haría falta, más allá de campañas de comprar colombiano y que todos compremos colombiano y que mejor producto colombiano. ¿Es mejor entonces pensar en que el gobierno reflexione y desarrolle una estrategia de desarrollo industrial? Mire, yo comparto este punto de Alejandro. Hay ciclos en la economía, ¿sí? Y lo que está pasando es una cosa muy profunda que va a llevar a muchos ajustes en el modelo de desarrollo. Eso es verdad. Entonces, y estamos entrando en un ciclo donde seguramente los ajustes van a hacer cerrar un poco la economía, regular, mejorar mejor lo que quede de globalización, porque va a tener que haber. O sea, esto no se puede borrar de un día para otro. Pero esto al fondo de lo que lleva es que va a haber ajustes en el modelo de desarrollo, que no lo puede hacer la ANDI porque solamente son sus intereses, que tiene que participar mucha gente. Aquí está lo de los trabajadores, la forma como se ha manejado el trabajo en Colombia, la pérdida de la participación del trabajo y el incremento del capital. Todas esas cosas hay que mirarlas. Entonces a mí me parece que la idea lleva a una reflexión que va a ser muy compleja y que yo creo que a todos nos va a tocar participar en lo que a mí me parece que es sustantivo. Va a haber ajustes en el modelo de desarrollo de América Latina, porque América Latina es la región que más duro le está dando el COVID, y es una región que aplicó un modelo que seguramente tuvo sus ventajas, nosotros nos opusimos a muchas cosas, pero que va a necesitar ajustes y que no podemos hacerlo como país aislado. Esa es la otra cosa. Esto no es una isla. Sí. No podemos tomar unas decisiones y encerrarnos. No, perdónenme. Nosotros somos parte del mundo, parte de una región. Entonces lo que me parece que interesante es que abramos el debate. Rápido. Escribe en Twitter @mariacasg, numeral, comprar colombiano es, que las grandes superficies se fijen más en las empresas colombianas y que empresas como ProColombia, bueno, entidades como ProColombia ayuden. Yo quiero quedarme con la primera parte de la reflexión que hacen con nuestro numeral comprar colombiano es, esta tuitera Camilo Herrera, porque hasta dónde se podría pensar en la creación de incentivos para que grandes superficies, supermercados, bueno, digamos empresas dedicadas al retail tengan beneficios si se dedican a vender y a promover el producto colombiano en lugar de vender productos extranjeros, por supuesto, en las secciones donde sea viable. Usted hace un instante nos decía, ¿cómo vamos a cerrar las importaciones de tecnología? Cierto es, no tenemos ni la industria para los televisores plasma ni para los computadores, pero por ejemplo, en ropa, en alimentos, en productos para el hogar, ¿en eso se podría uno inventar una estrategia o también es complicado? Yo creo que sí es posible, de hecho, pero hay que mirarlo de manera modulada, porque las grandes cadenas en Colombia, más del 85-87% de sus ventas son de producto nacional. O sea, no es que estén llenas de producto importado. También hay una preferencia por ciertos consumidores por productos importados, claro, es evidente. Hay un trabajo de marketing de unas compañías globales, sobre todo en el mundo de electrodomésticos, en el mundo de computadores, que hacen que haya una preferencia por unas marcas muy potentes, y competir contra eso es muy difícil. Pero si lo miramos desde política pública, siguiendo lo que plantea el profesor y Cecilia, una de las cosas que en mi opinión, esta es mi opinión, le costó mucho a Colombia fue la fusión del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Industria. Porque de una u otra manera Colombia se dedicó solamente a pensar en comercio internacional, no en tener política industrial y no tener una persona encargada del comercio interno. Colombia necesita repensar esas instituciones de una manera importante para direccionar no solo políticas, sino los estímulos correctos, los seguimientos correctos que permitan motivar que la industria funcione y funcione para el país. Que tenemos que exportar, claro que tenemos que exportar. Imagínense que hiciéramos una negociación, solo compráramos colombiano y el mundo nos diga, ok, solo compren colombiano, entonces el mundo no le vende nada a Colombia. Hay que tener cuidado con los efectos de reciprocidad que pueden darse cuando usted pelea con su novia no le vuelve a hablar a usted que oso wow. O sea, hay cosas en las que hay que tener cuidado. Esta es una pregunta para el profesor Alejandro Secchi. El tema de
todos los productos que llegan desde China, pues también ha puesto contra las cuerdas a muchos empresarios colombianos que dicen, vea, mientras que a mí me cuesta muchísimo producir un saco con una calidad pues bastante buena, con productos nacionales, con todos los permisos, pues entonces llega rápidamente a San Andresito o a cualquier otro lugar un producto que cuesta 5.000 pesos, 10.000 pesos, que equivale a lo que ellos están ofreciendo. ¿Qué puede usted evaluar también de la perspectiva con respecto a esa competencia de los productos que vienen de China y que también ponen desventaja a los colombianos? Porque parece que ellos tuvieran pues todas las preferencias para hacerlo libremente sin que se piense en la industria colombiana. Profesor Useche. Bien. Sí, perdón que tenía ahí una demora en el video. No se afene. Sí, de acuerdo. En este momento el papel de China alrededor del mundo se está reevaluando. Si lo miramos de aquí para atrás, por supuesto, China ha sido un competidor gigantesco que se ha metido alrededor del mundo, sobre todo vía precios. Sabemos que el costo de la mano de obra de ellos es baratísima, pero ojo porque esta tendencia se puede estar revirtiendo de aquí en adelante. Los países ya se están dando cuenta que, por un lado, por sus políticas proteccionistas actuales, les conviene parte de esa producción que tenían en China regresarla a sus fronteras, pero otra también es que hay unos movimientos interesantes en lo geopolítico. Varios países se están dando cuenta que incluso cometieron errores al darle su producción a China, porque es que le están dando también la tecnología. Ojo, si yo soy BMW y mando a hacer mis carros en China, puede que ya salga más barato, pero es que también les estoy enseñando a ellos cómo los hago, y ese know-how y esa propiedad intelectual es algo de lo que más se va a discutir de aquí en adelante y que los países van a protegerlo muchísimo. Entonces lo doy como comentario para decir, sí, estamos de acuerdo, en nuestro país como alrededor del mundo, hasta el momento hemos tenido que dar una guerra muy dura vía precios con los chinos. ¿Eso va a seguir? Seguramente sí, pero va a haber también cierta reversión de los patrones de comercio mundiales, y China, no quiero decir que ya no va a ser muy importante en el panorama mundial, pero de pronto sí va a bajar un poco su intensidad de exportaciones al resto del mundo, y se van a crear más, creo yo, bloques regionales en donde nos empecemos a apoyar más como entre los vecinos. Ahora, dicho eso, creo que de todas maneras nos falta mucho por atacar el contrabando, y no solamente lo hecho en China, sino en muchas otras partes del mundo, y otros problemas que surgen como su facturación, bueno, y lo que está ahí de la mano, lavado de activos y demás. Entonces, ¿hay que ponerle ojo en China? Claro que sí. ¿Hay que hacerles competencia vía precios y demás? Claro que sí. Pero, ojo, repito, miremos cuáles son las tendencias, y es posible que encontremos de aquí en adelante un mundo un poco diferente, en donde China pierda un poquito de peso y lo hagan más bien grupos regionales de comercio. Mire usted, ahora que hablaba, profesor, de la transferencia de tecnología, María Claudia Lacouture, quien es la presidenta de la Cámara Colomboamericana de Comercio Trina, con el numeral Comprar Colombiano es, en su @ MC Lacouture. Numeral Comprar Colombiano es apoyar todas las empresas instaladas en el país sin importar su origen y que generan empleo para los colombianos. Transferencia de tecnología y desarrollo sin el falso dilema de estimular el proteccionismo. Hay más comentarios que llegan. @Dufor escribe numeral Comprar Colombiano es una buena alternativa para reactivar la economía, siempre que el gobierno ayude al campo colombiano, pero ayuda con la importación de papas de Bélgica. Y otro comentario que llega con este numeral, @FreddyTapia26, Comprar Colombiano es apoyar el emprendimiento nacional, pero hay factores micro y macroeconómicos para tener en cuenta. Muchos productos terminados necesitan insumos extranjeros que el país no produce o son muy costosos. Pues hablemos precisamente con uno de los industriales que mueven el país durante el fin de semana. Además, su compañía, la compañía de la cual eres CEO, fue tendencia por cuenta de un mensaje que nos invita a esto, a comprar colombiano para defender el empleo en Colombia. Es Carlos Arturo Calle, CEO del grupo empresarial Arturo Calle. Doctor Carlos Arturo, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a los panelistas y estamos aquí para colaborar. Nos emociona mucho tenerlo usted porque, claro, estamos con los académicos, estamos con los expertos, pero también queremos ver la visión desde la perspectiva del empresario. Para usted, en el gran negocio de Arturo Calle, en donde sabemos que hay gran parte de la confección hecha en Colombia, ¿hasta dónde es viable pensar en solo comprar colombiano o es inevitable
tener que traer productos del exterior? Yo centraría, o sea, yo no soy economista, yo soy administrador de empresas, yo centraría la discusión en un punto un poco diferente. Voy a poner un ejemplo para ver si de esta forma me voy a entender mejor. Cuando yo estoy frente a cualquier producto, vamos a poner, no el producto de confección, estoy en un supermercado y voy a comprar un queso. Yo tengo dos posibilidades. O compro el queso que es importado, o compro el queso que es nacional. Comparo los dos, comparo los precios de los dos, y ahí es donde yo voy a escoger. Si yo tengo dos productos que son muy similares, yo considero que deberíamos en este momento apoyar el producto colombiano. Cuando yo tengo una camisa y comparo la camisa, y no voy a poner un firma, sino comparo cualquier camisa hecha en Colombia, y la comparo frente a una camisa hecha en cualquier parte del mundo, hablemos de la China, y yo comparo las dos camisas y yo comparo el precio y la calidad, si yo veo que la calidad y el precio de ambas camisas son muy similares, yo creo que en este momento deberíamos preferir el comprar colombiano. Ahora, en el caso específico de nosotros, nos hemos mantenido durante 90 días, poco más de 90 días, con las plantas trabajando a mínimo y con los almacenes cerrados. Hemos abierto ya a los almacenes, hemos abierto las plantas, pero con una producción que todavía es muy pequeña para lo que nosotros teníamos antes. No estamos llegando ni al 20% de lo que teníamos antes. Y yo creo que sí, en este momento es importante que el país se dirija a mirar qué productos colombianos puede comprar. Y comprar simplemente para una cosa que es sencilla, es que entre todos tenemos que apoyar la industria nacional para que este país salga adelante. Cuando yo compro una camisa que fue hecha en la China, yo estoy dándole la posibilidad a otro país a que pague su mano de obra, a que pague sus empleados. Con algo que no se ha comentado en este momento, que es muy importante. Colombia podría competir de mano a mano con la China, en condiciones iguales. Lo que pasa es que las condiciones en las cuales nos ponen a nosotros, condiciones laborales, condiciones de sanidad, etcétera, etcétera, son muy diferentes a las de la China. Y ahí es cuando nosotros no podemos competir. Si Colombia y la China tuvieran las mismas condiciones laborales, yo estoy seguro que nosotros seríamos mucho más competitivos de lo que somos actualmente. Bueno, pero sería terrible, ¿no? Para los trabajadores sería el horror. No, digo yo mejorándole, no disminuyéndole, mejorándole las condiciones y exigiéndole es que aquellos productos que vengan de la China o vengan de cualquier parte del mundo, mínimo las condiciones laborales de esos trabajadores sean exactamente igual a las de Colombia. Doctor Arturo, si nosotros pudiéramos hacerlo, ¿sí? Sí, yo quiero que hablemos justamente, bueno, usted mencionaba que estuvieron más de 70 días con las tiendas cerradas y la operación pues muy disminuida. Yo quiero que hablemos justamente al mismo tiempo de esas medidas que ustedes tomaron para proteger el empleo. Los almacenes Arturo Calle justamente han sido ejemplo para los empleados y para los consumidores de cómo sí se puede mantener el empleo a pesar de la crisis. ¿Qué fue exactamente lo que ustedes hicieron para lograr esto? La respuesta es muy sencilla. Hemos cogido todas las utilidades de los últimos años y las hemos puesto a disposición de los empleados. Sí, pero entiendo que también pues hicieron otro tipo de medidas para también incentivar el consumo y que esto permitiera pues que a su vez los empleos no se perdieran, ¿no? Pues la mayoría de ellos no se perdieran. A ver, yo te voy a comentar. Nosotros estuvimos cerrados los almacenes, inicialmente todos los almacenes. Teníamos una red a través de e-commerce en la cual hemos venido creciendo de una manera significativa, pero frente a las ventas de esta empresa todavía son muy pequeñas. Durante un tiempo lo que hicimos fue mantener las fábricas, y ni siquiera mantenerlas, es a poderlas a producir, con algunas negociaciones que hicimos de batas, de blusas, de tapabocas, pero eso no representa ni siquiera el 20% total de las plantas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros inicialmente estábamos produciendo en toda la empresa alrededor de 600.000 unidades. En este momento
no estamos produciendo, y digo de tapabocas, cuando yo hablo de camisas, pantalones, vestidos, en este momento estamos produciendo en tapabocas 60.000 unidades. Pues 60.000 unidades definitivamente no tiene ninguna comparación con respecto a lo que es esta empresa. Entonces sí, ha sido difícil, sí ha sido complicado. Hemos tenido apoyo de nuestros empleados, hemos tenido colaboración de nuestros empleados, pero la realidad es que en buena parte de todo lo que hemos hecho, claro, ya estamos vendiendo por WhatsApp, estamos vendiendo por Internet, ya las tiendas están abiertas. Cuando miramos eso frente a la realidad de lo que teníamos antes, no estamos llegando ni al 30% de las ventas que teníamos antes del COVID. Y la producción no está llegando ni siquiera al 30%. Sin embargo, nosotros tenemos el personal al 100%. La única forma, repito, es, aparte de todas estas cosas innovadoras y todo, es recurrir a la caja que tenía la empresa, dada por las utilidades de los últimos años, y hemos ido recurriendo a esa caja y esperamos no tener que llegar a cero, pero claramente cada vez se va acortando mucho esa posibilidad. Quizás vamos a tener que recurrir a créditos bancarios, a otras alternativas, pero la idea nosotros es que estamos luchando junto con toda la empresa para poder salir adelante, y ahí es donde yo pienso que estas empresas como estas necesitamos el respaldo de todos los colombianos para que podamos salir de estos momentos tan difíciles. Doctora Cecilia López, teniendo en cuenta lo que dice el doctor Arturo Calle de productos tanto extranjeros como nacionales, cuando se pone en la balanza de cuál de los dos escoger, que es preferible escoger el colombiano, tenemos en cuenta que hay muchos productos que llegan de diferentes partes del mundo. Para evitar una alta demanda de todos estos productos, ¿no sería bueno revisar los tratados de libre comercio que ya se firmaron y tratar de buscar una manera para que no nos llenemos de mercancía, de productos de otros países, sabiendo que podemos de pronto aquí con lo colombiano suplir esas necesidades? Pues mire, yo fui desde el Senado, que vi un debate muy duro con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, fundamentalmente por no haber tenido claro dónde estaban nuestras debilidades y haber luchado más por proteger ciertos productos y ciertas áreas. Y la prueba fue que el sector rural le ha dado muy duro. Acuérdense que se perdieron en productos perecederos 1 millón de hectáreas. Entonces, y en ese caso también, en la negociación, viendo cómo Estados Unidos protegía el azúcar, por ejemplo, y protegía otros productos, y yo no veía ese debate en Colombia, pues obviamente sentí que en esos acuerdos faltó tener un concepto de proteger ciertos sectores. Había que abrirse en ese momento, eso es innegable. En medio de esa etapa de la economía era muy difícil, imposible estar aislados, y Colombia aún sigue siendo un país muy cerrado, pero en ese momento era imposible. Era obvio que había que abrirse, pero lo que yo luchaba en ese momento, y perdí la pelea, entre otras con mi partido que me dejó sola, fue en graduar un poco los sectores, es decir, proteger un poco ciertos sectores que yo veía muy débiles. Entonces yo sí creo, lo que pasa es que venir a hacer en este momento análisis de lo que nos está pasando sobre lo que hicimos es muy difícil. Volvemos al punto de que estamos en una etapa distinta. A mí lo que me parece interesante de lo que ha planteado la ANDI es que eso implica que vamos a discutir el modelo de desarrollo. Y eso para empresas tan queridas por el país y tan valiosas como las de ustedes, Carlos, me parece que eso puede ser un momento en que sí, seguramente vamos a llegar necesariamente a proteger mucho más ciertos sectores que tienen la posibilidad de hacerlo, que no van a implicar un crecimiento de costos para la población, y que tienen una posibilidad de sufrir un mercado regional. A mí la idea de los mercados regionales se lo oí hace poco, no sé si fue al Banco Mundial o al Fondo Monetario, que vamos a tener que mirar las regiones. Es que no nos podemos aislar tampoco. Es pero, mucho mejor, o sea, doctora Cecilia, esto es volver a bloques regionales, o sea, fortalecer la CAN, volver a mirar el tema de Mercosur, es decir, o la Alianza Pacífica, revivir esos bloques que a veces funcionan, que a veces no funcionan. Pues que pueden funcionar en este momento, porque puede ser la única alternativa. Ajá. Es que hay muchas más similitudes entre las regiones que botarnos al mundo, donde ahí sí puede haber unas diferencias en términos de normatividad, en términos de productividad, en términos de tamaño de la producción. Pero es que regionalmente podemos tener similitudes, y no sé, debe haber una división un poco del trabajo y de la producción, pero creo
que como es imposible cerrarnos del todo y es imposible seguir abiertos del todo, probablemente es la alternativa regional a la que hay que explorar. Profesor Useche, voy con usted, voy a leer 3 comentarios y le tengo la pregunta que le saco de aquí uno de los comentarios. Escribe @tipejopeludo, numeral, comprar colombiano es proteccionismo, no da posibilidad a la competencia perfecta y obstaculiza completamente el libre mercado y la libertad del consumidor. ¿Quieren vender? Compitan sin necesidad de intervención estatal. @Serano Correa, escribe, numeral, comprar colombiano es una referencia de valor a la hora de comprar. Y escribe @José Muba, numeral, comprar colombiano es darle valor a la mano de obra colombiana y una manera muy sutil de impulsar nuestra economía. Finalmente, @Marta Trivine escribe, numeral, comprar colombiano es la manera más rápida de mover la economía nacional y solucionar el problema laboral. Me quedo con esa última parte del comentario. El problema laboral, profesor Useche, el problema del desempleo que está disparado y ya veremos en un par de semanas, no, la semana entrante, cuando ya se revelen las cifras de desempleo, cómo quedamos en el mes de mayo. ¿El comprar colombiano puede ayudar a disparar el empleo, ayuda a disminuir estas cifras, o eso es un efecto que no es inmediato y que al contrario puede tardarse mucho tiempo? Desde mi punto de vista sí puede ayudar, por supuesto, porque en la medida en que haya demanda de productos nacionales, pues las empresas locales deben producir, para lo cual necesitan obligatoriamente contratar mano de obra local. Sin embargo, aquí hay varios aspectos a tener en cuenta, y es que la cifra de desempleo en Colombia pues depende de muchísimas variables. Como se acaba de notar, pues la crisis en la que estamos, ojalá tenga una salida próxima, pero va a tardarse. Entonces, no podemos tampoco pensar que ya en un mes vamos a tener un desempleo muy reducido cuando estemos todavía en medio de un clima de incertidumbre tan amplio como el que ha generado esta pandemia. Entonces, definitivamente sí puede ayudar, pero hay otros aspectos estructurales que hacen que el desempleo en Colombia no vaya a bajar tan rápidamente como desearía. Dentro de aspectos también es algo que se está reevaluando en medio de esta crisis, es todo lo que tiene que ver con la informalidad en el país, porque definitivamente somos un país en donde aproximadamente la mitad del comercio es informal, y esto es mucho más grave en épocas de crisis como la actual, donde entonces significa que la mitad de la población, digamos de la fuerza laboral en Colombia, está trabajando en una situación tan difícil que no cuentan con sus quincenas ni con beneficios laborales. Entonces hay una cantidad de aspectos del mercado laboral que se están reevaluando, y definitivamente entonces comprar nacional puede apoyar el empleo. La respuesta es sí, pero no esperemos entonces que porque compramos nacional ya en un mes las cosas van a estar perfectas. Ayudará seguramente y ojalá así sea. Pues ese es el debate, esa es la discusión, y sobre todo un tema que queda sobre la mesa, tanto para que el gobierno evalúe posibles estrategias, así que para que nosotros como consumidores podamos, aunque sea, poder mirar a la hora de comprar una etiqueta, si es colombiano, si no es colombiano, si nos animamos a comprar el producto nacional para ayudar a la industria, o de pronto nos vamos yendo por las tarifas que a veces pueden ser más económicas cuando vienen de afuera. Numeral, comprar colombiano es. A Cecilia López, exministra, exdirectora de Planeación Nacional, economista, gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. También le agradecemos al profesor Alejandro Useche de la Universidad del Rosario, a Camilo Herrera, director de la firma Radar, y al CEO del grupo empresarial Arturo Calle, Carlos Arturo Calle, por habernos acompañado en esta discusión. Numeral, comprar colombiano es. En segundos más comentarios y llega Paola con su tablero para contarnos cómo sacarle el jugo al día sin IVA.